esta clase se llama El sentido de la verdad extramoral en Nietzsche. Entonces, la verdad extramoral, empecemos leyendo el título. Nietzsche es un hombre que escribe de una manera muy compleja. Él dice que él no escribe para personas que leen rápido ni para cabezas que rumian rápido. Él escribe para personas que tienen un pensamiento complejo. Entonces, desde ahí, él es un escritor selectivo que dice, no cualquier persona puede leerme y entenderme. Así de controversial es la personalidad de Nietzsche. Juan Felipe habla de algo que se llama el anticristo. Básicamente, la crítica que está haciendo Nietzsche, esto es en el siglo XIX, en el año 1800, es del profundo desencanto que siente Nietzsche ante una sociedad que todavía está regida por los esquemas dogmáticos, en donde las ideas religiosas son hegemónicas, en donde hay mucha superstición, en donde la gente todavía es muy ignorante. Él es un hombre que es un hombre de ciencia y por supuesto se siente superior a los demás. Entonces él dice lo siguiente: Dios ha muerto, el hombre ha matado a Dios. Con esta frase es una de las frases más polémicas en la historia de la filosofía porque algunos interpretan que quiso decir que los hombres mataron a la idea de Dios, que Dios ya no es nada frente a los hombres porque los hombres se gobiernan a sí mismos y no necesitan de ningún Dios, de ninguna idea de Dios para gobernarse, ¿cierto? Entonces, si el hombre ya no le tenía a Dios, pues ya Dios ha muerto. Eso decían algunas interpretaciones. Para mí, y desde otros tipos de lecturas, consideramos que lo que Nietzsche trata de significar cuando dice Dios ha muerto es lo siguiente, fíjense. Resulta que la idea de Dios en cualquiera de las religiones existentes en el mundo es necesaria porque la idea de Dios establece la existencia del bien y el mal, en donde Dios se asocia al bien. Ahora bien, cumplir con la voluntad de Dios es el único recurso con que cuentan las sociedades para que entre seres humanos no nos matemos a nosotros mismos, ni nos violemos, ni cometamos todo tipo de abominaciones y de cosas asquerosas. De alguna manera, la idea de Dios en el mundo es un regulador de la moral. La idea de Dios en el mundo permite cierta paz, ¿cierto? Porque los individuos, siempre que tengan temor a Dios, van a tratar de comportarse bien. Entonces, la idea de Dios es un sistema de valores. Dios representa un sistema de valores que obligan al hombre a tratar de ser bueno. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, está queriendo decir, hombre, todo ese sistema de valores que la tolerancia, la libertad, la fraternidad, la bondad, él dice, toda esa vaina está muerta, eso no existe, no existe el bien, no existe la verdad, no existe la misericordia humana, no existe la piedad. Este señor está completamente desencantado por el ser humano. Entonces, cuando él dice que Dios ha muerto, está queriendo decir que esas reglas que hacen que el hombre sea bueno y quiera ser bueno, desaparecieron. ¿Mm? Y por eso entonces la figura del anticristo es la forma de esas nuevas ideas que llegan al corazón de los hombres para que los hombres sean malos. Entonces, ¿qué es y quién encarna el anticristo? El anticristo no es el diablo, ni es el demonio, ni nada de eso. Nietzsche no trabaja con esas cosas. Para Nietzsche, el anticristo es, por ejemplo, el excesivo amor al dinero, la forma que tiene el ser humano para engañarse en busca de la felicidad o en busca de la verdad. Y aquí es en donde entra entonces el sentido ex de la verdad extramoral. ¿Por qué? Porque quiere decir que la verdad, se supone que la verdad está en un campo moral en donde verdad es buena, mentira es mala, ¿cierto? Verdad en un campo moral. Ahora él está diciendo, oh, la verdad no existe. Y si la verdad no existe, tampoco la moral existe. La moral, dice él, es una gran mentira. Y funda la propuesta del nihilismo, que es dejar de creer en absolutamente todo lo que existe.
Entonces esta imagen, por ejemplo, muestra eh, a un ser humano desechando a las diferentes religiones que pueden existir. Y esa persona envía un mensaje diciendo salva el planeta, afirmando que al dejar de creer en religiones está haciendo algo bueno. Así como yo reciclo y boto la basura en la caneca y siento que salvo el planeta, a, al votar las religiones, al votar un montón de creencias innecesarias, estoy haciendo algo bueno por la humanidad. ¿Listo? Entonces, ¿es claro hasta este momento lo que estoy diciendo de Nietzsche? Muchachos, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla. Sí, es claro. Nietzsche se está preguntando, bueno, ¿qué es lo moral? Cuando yo les pregunto a ustedes qué es lo moral, ustedes me van a decir, no, pues lo que es bueno, lo que se debe hacer, lo que nos hace ser buenos a los seres humanos, cosas como esa, la ética, los valores. Nietzsche va a decir, ¿qué es lo moral? Porque Nietzsche empieza a preguntar de manera punzante y agresiva a la moral. Bueno, y esa idea de que somos buenos, de la moral, del amor, esa vaina, ¿quién se la inventó? Está cuestionando lo moral y eso es algo severo porque antes ningún otro filósofo había cuestionado la moral. Más bien, la mayoría de filósofos soportaban sus ideas atendiendo a una idea de moralidad. Hagamos esto, el conocimiento en nombre de la libertad, el conocimiento en nombre del bien, la justicia en nombre de los valores, ¿cierto? Todo, la política, el Estado en función de proteger al hombre. Ahí habían posiciones morales. Nietzsche está diciendo, a mí que me vengan a decir qué es lo moral y que me expliquen qué es lo moral. Entonces Nietzsche va a formular acá otro de los conceptos que es problemático. Recuerden que esto no es la verdad absoluta. Esto es lo que Nietzsche afirmaba. Yo estoy tratando de reconvertirlo. Vamos a jugar entonces con lo que digo yo, el kit o el paquete teórico de Nietzsche. Y estas son algunas de sus premisas. La primera, él dice que la moralidad o la moral es algo que va contra los instintos humanos. Es decir, que los seres humanos estamos sometidos a una presión que busca reducirnos e igualarnos al resto de los demás en una sociedad. ¿Cómo así? Segunda premisa. Él dice que existen dos tipos de hombres en la humanidad. Que existe el hombre superior, que es un hombre que es capaz de controlarse, un hombre con capacidad intelectual elevada, y por su capacidad intelectual elevada es capaz de asignarse objetivos y metas muy altas, que están por encima del resto de los seres humanos en la Tierra. Y él dice que el tener esas metas elevadas y ese intelecto superior es lo que lo lleva a planificar y a pasar a la historia, ¿cierto? A trascender en el tiempo, a hacer algo más de lo que los demás fueron. Ese hombre superior, para poder desarrollarse a plenitud, dice Nietzsche, tiene que buscar la soledad. Es decir, alejarse del vulgo, alejarse de la manada, alejarse del resto de las demás personas, porque lo distraen, porque lo juzgan, porque no lo comprenden, porque lo rechazan, ¿cierto? Entonces él dice que ese hombre, para poder desarrollarse, debe buscar la soledad, buscar la autonomía propia y desarrollar su inteligencia, y eso solamente lo puede hacer si se aleja de la manada. Para Nietzsche, la manada, ¿quién es? Serían entonces la mayoría de hombres que existen en el planeta, hombres y mujeres. Él dice que ese segundo tipo de hombre, el vulgo o el rebaño, es las personas que viven la vida intensamente, que asumen que la vida es corta, que solamente buscan la felicidad, que buscan el placer y el goce momentáneo, que son el resto de personas que buscamos lo que nos hace felices, que nos quedamos en lo pasajero, pero que no nos preocupamos por desarrollar un intelecto alto, ni por trascender en la historia, ni por crear un futuro mejor. Entonces, ahí él está haciendo una distinción de hombres superiores con metas trascendentes y de hombres inferiores que tienen pues preocupaciones muy, vamos a decir, mundanas, muy básicas. Él dice que en el momento en que ese hombre del rebaño, que es un hombre mediocre,
se da cuenta de que existe un hombre superior, la mayoría de los hombres del rebaño van a querer someter y mantener a raya al hombre superior, para que no los domine, para que no esté por encima de ellos, para que sea igual a ellos, porque él dice que los hombres del rebaño envidian a ese hombre superior con inteligencia superior. Esto lo dice Nietzsche. Él dice, pero entonces, ¿cómo hacen esos hombres del rebaño o esos hombres del vulgo para someter al intelectual? Dice Nietzsche, con la moralidad. Se inventan esta excusa de la moralidad, de ser humilde, de ser sencillo, de los valores, para que ese hombre no sea orgulloso, para que ese hombre no desarrolle todo su potencial, para que ese hombre se comporte igual que ellos. Entonces, Nietzsche con esto está haciendo una crítica a la moral de su tiempo, porque considera que es una moral que hace, primero, que los hombres no investiguen, segundo, que los hombres no piensen más allá de lo que deben pensar, tercero, porque siente que la mayoría de personas de su generación están en una zona de confort, en una zona de relajación, en donde aceptan todo lo que se les dice y no quieren cuestionar nada, no quieren producir obras grandes, no quieren crear cosas maravillosas. Entonces dice, no, yo estoy muy rabón con esta gente porque son una manada de mediocres. Y resulta que cuando yo trato de salir adelante, ellos me juzgan con su moralidad, diciendo que soy egoísta, altanero, que no tengo moralidad porque les hago preguntas que duelen. Entonces, Nietzsche... Son tres. Dime. Pero solo acá hay dos. Una. Bueno, chicos, entonces, para Nietzsche, la moral no es otra cosa, no es más que una correa que le ponen al cuello a los hombres superiores. Entonces, Nietzsche ahí ya está yéndose lanza en ristre contra la moralidad. Y esto pues va a hacer que muchos filósofos o muchas personas en general lo odien, más de lo que ya lo odiaban porque decían que era un pretencioso, arrogante. Pero bueno, es el punto de Nietzsche ahí. Ahora bien, resulta que el rebaño, o esa, siguiendo el esquema teórico de Nietzsche, el rebaño o esa mayoría de hombres mediocres crean un cerco, crean como una cerca, una jaula. Y esa jaula es un conjunto de medidas que les van a permitir controlar y tener a raya al hombre superior para que ese hombre actúe igual que ellos. Y así lo alojen en la mediocridad. Entonces van a crear códigos morales, sistemas de normas, y eso redunda en una moralidad decadente, en donde, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo podríamos decir que crean códigos morales? Entonces, se decía, por ejemplo, que habían libros prohibidos que no podían leerse. Entonces, por muy bueno que fuera un libro, usted tenía que acatar la prohibición de no leerlo, básicamente porque al leerlo usted estaba actuando inmoralmente, estaba irrespetando la ley, ¿no? Entonces Nietzsche está diciendo, ¿qué clase de moralidad existe en una sociedad para que a uno lo vuelvan un mediocre? ¿No? Y es lo que puede pasar, fíjense ustedes, por ejemplo, podría tomar a Nietzsche cuando mira esta cultura de la colombianidad en donde se dice que el que piensa pierde, ¿no? Uy, el que piensa pierde, o el que dice, y el que piensa pierde tiene que ver con, sea vivo, aproveche las oportunidades y no se ponga a pensar si está bien o está mal. Entonces, en la colombianidad también hay una moralidad doble moralista. Por ejemplo, les ponía yo el video que decía que si un hombre tenía 3 novias era el chacho, pero si una mujer tenía 3 novios era una prostituta. Entonces, es una moralidad decadente en donde no hay igualdades, ¿cierto? Sino que hay más bien como una ley del embudo, otra máxima de la moralidad colombiana es que la justicia cobija a los de Ruana. Es decir, la justicia solamente toca a los campesinos porque a los encorbatados nunca les toca la justicia. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver cómo a Nietzsche es útil para leer esas cosas grotescas de la moralidad que tiene una población. Nietzsche está muy bravo con la moralidad de su tiempo, con la moralidad existente en su sociedad. Ahora, dice Nietzsche que quien salga de ese cerco de la moralidad
va a ser tildado siempre como el odioso, el malvado, el arrogante, en fin. Y esos juicios se hacen precisamente desde un esquema moral. No le dicen ustedes bruto, no le dicen ustedes incompetente, sino lo juzgan con juicios morales. Usted es malo, usted no tiene valores, en fin, ¿cierto? Siempre se van a hacer esos juicios morales. Entonces, lo moral también es un arma o es una forma de sometimiento. Ahora bien, para Nietzsche, el esclavo existe. Nietzsche está en un momento en donde se empiezan a ver revueltas sociales en Alemania. Y él dice que cómo ve Nietzsche esos procesos de rebelión y revolución social. Nietzsche dice no, sinceramente, y esto sí es un poco, yo se lo recrimino a Nietzsche, porque él dice que los hombres que recriminan y que buscan la justicia social no son otra cosa que esclavos que quieren que el mundo sea igual para todos y que no lo hacen tanto por un sentimiento de igualdad, sino por un sentimiento de envidia, envidia frente a los hombres superiores o frente a los hombres líderes. Entonces es una lectura, hay que mirar también que Nietzsche está escribiendo con algunos prejuicios. Tomo esta imagen para que ustedes vean, esta es una obra de Edvard Munch que se llama El Grito y es muy famosa, mírenla acá. Esta obra, cuando le preguntan al autor qué significaba, bueno, se encontró hace muy poco en una litografía, muestra algo y es el asombro que tiene una persona ante el mundo que está observando. Fíjense ustedes la postura de los ojos que tiene este retrato. Entonces, se lleva las manos a la cara en señal de asombro y tal vez no esté gritando en forma intensa, sino es más bien un gesto de asombro, como de abrir la boca, como de incredulidad ante lo que está viendo. Entonces, Munch está retratando en esta obra del Grito precisamente el hombre que se aterra al ver la sociedad en la que vive. Esto es la forma en la que se pinta una emoción y es, no puedo creer que esto esté pasando en el mundo. Como que, Dios mío, ¿en qué mundo estoy viviendo? Es lo que está representando esta pintura. Entonces, esto se puede relacionar con el nihilismo porque el nihilismo, hagan de cuenta, es como abrir los ojos, mirar al mundo y decir, definitivamente no creo en nada, todo está mal. De alguna manera el nihilismo es una filosofía pero muy pesimista. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene estar en el rebaño? Dice Nietzsche que el rebaño genera una psicología en donde las personas encajan muy fácil y encuentran su sentido de la vida bajo un montón de aspiraciones que terminan siendo comunes. Y esas aspiraciones se convierten como en el confort, como en la tranquilidad, como en algo que llaman en la psicología un placebo, es decir, un placer. Esas aspiraciones pueden ser, termino mis estudios, consigo una familia, tengo un hijo y ya. Ahí realicé mi vida y con eso vivo tranquilo por el resto de mi vida. Dice Nietzsche que esas eran unas preocupaciones muy vagas, muy básicas, que el ser humano se conformaba simplemente con eso, con reproducirse, y de alguna manera ustedes se dan cuenta que moralmente sí existe un esquema bajo el cual tener una familia es lo máximo y lo mejor a lo que puede llegar un hombre. Entonces, él también está criticando eso. ¿Cómo es posible que simplemente multiplicarse y tener hijos y tener una familia sea la máxima aspiración? Pues está, bueno, es un juicio de un hombre severo, como yo les dije. Ahora bien, la esencia de lo que es el nihilismo. Dice que significa que los supremos valores se devalúan. Los supremos valores pueden ser justicia, libertad, en fin, miles. Porque su incoherencia y su inanidad han dejado a la realidad carente de sentido. Entonces, claro, uno se puede preguntar, por ejemplo, cuando mira, tomémoslo con el caso de Colombia, uno se puede preguntar por el sentido el valor de la vida cuando ve tantas masacres. Uno se puede preguntar por el valor de la justicia cuando se encuentra con tantas injusticias a diario en todos los escenarios. Uno se puede preguntar incluso cuando mira las escenas de maltrato a la mujer o de violencia intrafamiliar. Uno dice, uno se asquea, ¿sí? Entonces dice Nietzsche que esos supremos valores que todas las personas albergan
sencillo, pierden valor, dejan de valer, a la gente ya le resbalan porque la gente se da cuenta que esos valores no operan, no sirven. Entonces ahí está el nihilismo, en que la gente deja de creer en eso. Algunas facciones por lo menos dejan de creer en la democracia, ¿no? O en la democracia electoral o en la política de partidos, precisamente porque se dan cuenta que la política de los partidos en algunos casos puede llegar a ser algo puramente mecánico para atraer votos y ya, no más. ¿Mm? O puede ser, en fin, la gente se encuentra con muchos espacios de desencanto. Fíjense en esto. Los porqués que antes se habían respondido desde Dios, ahora ya no tienen respuesta. Y eso significa que estamos sin brújula en el desierto de la historia. Claro, es que están en una sociedad en donde la respuesta para todo, ¿por qué tronó? Dios lo quiso así. ¿Por qué tenemos hambruna? Dios lo quiso así. ¿Por qué el rey es tan tirano? Dios lo quiso así. ¿Qué va a pasar mañana? Solo Dios sabe. Entonces Nietzsche dice, cuando en las sociedades Dios deja de convertirse en las respuestas y deja de convertirse en la fuente de los porqués, significa que las sociedades están navegando en aguas desconocidas y ya no hay quien dé las respuestas que daba Dios, básicamente porque a Dios la gente ya no le cree. Pero acuérdense que esta idea de Dios no es Dios como tal que hable, sino el esquema de valores cristiano que regía a estas sociedades. Y el esquema de valores está entonces asociado a valores que todavía nosotros usamos. Ojo, lo que está diciendo Nietzsche no es una ley de hierro y no necesariamente es así. Simplemente estoy ofreciéndoles el marco teórico de Nietzsche. ¿Listo? No es que, es que el profesor está diciendo que Dios está muerto y que Dios no tiene respuestas. No lo estoy afirmando. Estoy diciendo esto es lo que piensa Nietzsche. ¿Ok? Pero Dios está muerto. Pues esa sería otra discusión que tendríamos nosotros que tener. ¿Mm? Pero bueno. Voy a continuarles con el tema, muchachos. La cuestión es, esta imagen, ustedes observan muchos grafitis en las calles, esta me pareció muy llamativa porque dice, no veo futuro. Esta vaina es nihilismo. Dice Nietzsche que lo último y lo peor que se le puede dar a los hombres, y es algo que se les da de comer a diario en esta sociedad, es la esperanza. La esperanza es lo que permite que los hombres soporten las peores torturas, soporten los peores tratos, soporten lo insoportable. La esperanza es lo que hace que el mundo de alguna manera perviva en medio de tanta maldad. Dice Nietzsche, ¿por qué le damos esperanza a los hombres si la esperanza no es otra cosa que una mentira? Entonces, está atacando la moral, pero está también atacando algo que está por encima de la moral y es la esperanza. Porque acuérdense de esto, obrar bien, actuar bien, hacer las cosas bien, solamente se hace con una consigna, la esperanza de recibir una recompensa. Pero si yo ataco a la recompensa de facto, le doy a la cabeza, también estoy atacando entonces a la moralidad que sostiene. ¿Para qué voy a ser bueno si no tengo ninguna esperanza? ¿Qué es la esperanza? No existe. Ojo, lo está diciendo Nietzsche. ¿Listo? Entonces él dice acá, un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. Otra de las características del nihilismo, o desde Nietzsche, es el nihilismo es un gran mazo. Hagan de cuenta que eso es una maceta de construcción que le pega a todo, a lo que se le atraviese, valores, política, ciencia, conocimiento, verdad, a todo lo que se encuentre le va a ir dando martillazos y lo va a destruir. Porque la forma en la que se utiliza el nihilismo atiende a la siguiente lógica: destruyo para crear, destruyo para crear. Tengo que destruir esto para crear algo nuevo y algo mejor. Y aquí es en donde viene entonces ese concepto de Nietzsche que se llama el superhombre. Porque el superhombre es esa persona que se aleja de la manada, que se aleja de los esquemas morales, que se aleja de la verdad existente, si es que existe algún tipo de verdad, y construye su propia libertad, construye su propio esquema moral con el cual él pueda ser libre y actuar bien en función de ninguna esperanza, pero además se construye como un hombre diferente a los demás.
diría Nietzsche, como un superhombre. Esto es importante mencionarlo, básicamente porque los alemanes en algún momento toman este discurso de Nietzsche para decir lo siguiente. Resulta que los germanos en la época del Imperio Romano fueron una de las tribus que logró vulnerar y romper el cerco de las legiones romanas. Los germanos se encargaron de debilitar y en qué manera a las fuerzas del Imperio Romano. Fueron de los pocos ejércitos que lograron asestarle golpes fuertes al Imperio Romano. Significa que los germanos se convirtieron en una tribu y luego en una sociedad flamante, poderosa. Entonces, cuando llega Hitler y España está en decadencia, empiezan lecturas nietzscheanas que dicen, ¿cómo así? Pero si nosotros éramos los chachos, nosotros éramos los duros. Nosotros lo que necesitamos es crear un tipo de superhombre y el alemán es un superhombre. Pero el alemán tiene que marcar diferencia con el resto de las otras razas. Y entonces empieza todo este tema del discurso ario, la superioridad racial, la destinación que tiene Alemania para convertirse en la gran nación, pero para eso tiene que destruir. Tenemos que destruir lo existente para crear la nueva Alemania. Entonces, quizá Nietzsche lo malinterpreten algunas personas y convierten varias de sus palabras y de sus consignas en un caldo de cultivo para un proyecto genocida, para un proyecto totalitarista y absolutamente ambicioso por poder. Otra de las cosas para decir sobre Nietzsche. Bueno, miren este cuadro tan chévere. Bueno, pero primero les explico esta parte. Dice Nietzsche que otra cosa importante es el tema de la verdad. Dice que nosotros estamos en constante contacto con la realidad. Y dice acá, nosotros vemos el mundo y tenemos el capricho de tratar de interpretar el mundo y crear conceptos, crear palabras para nombrar el mundo, y a esas palabras las convertimos en verdades, o a esas metáforas las convertimos en verdades. Por ejemplo, decir los animales no piensan. Convertimos esa observación en una verdad. O decir, el amor es un sentimiento que invade a todos los seres humanos. Convertimos esa observación en un razonamiento y en una verdad. Dice Nietzsche que los seres humanos estamos cegados o adictos a construir verdades, que nosotros los seres humanos no podemos vivir sin la verdad y por eso tenemos que crearla. Y por eso de alguna manera todos los seres humanos de alguna manera estamos sedientos por buscar la verdad. La verdad los hará libres, la verdad es el conocimiento, la verdad es la libertad, la verdad es el progreso. Entonces él dice que esa sed de crear verdad hace que nos olvidemos de algo importante, y es que para Nietzsche la verdad no existe, porque la verdad es una cosa única y los hombres no la pueden crear. Pero los hombres siempre estamos creando verdades en todos lados. Entonces, esta puede ser la imagen de un hombre como Nietzsche, por ejemplo, que está dubitativo porque se da cuenta que no existe ninguna verdad. Esto es desde Nietzsche, ojo. Más adelante vendrán otros filósofos que dan golpes muy fuertes a la filosofía nietzscheana, pero hoy estamos hablando desde Nietzsche. No me interesa lo que dijeron los demás. Dice acá, en palabras de Nietzsche, el hombre tiene la conexión entre los tres momentos. Bueno, así las palabras son entendidas por Nietzsche como la reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Nuestro impulso nervioso es comprender, observar. Ahora, la conexión entre esos tres momentos, impulso nervioso, pensamiento, imagen y sonido, y por ende entre el ser humano y las cosas, se da a través de un extrapolar alusivo, un traducir balbuciente.
Bueno, esto ya entonces ustedes se dan cuenta, esto es leer a Nietzsche, es leer muy despaciosamente para comprender. Lo que él está diciendo es que el ser humano crea un lenguaje y desde la posibilidad de crear un lenguaje, nosotros tenemos la capacidad de crear mundo, es decir, el lenguaje crea metáforas y las metáforas explican el mundo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué caen los cuerpos si los lanzo desde el aire? Alguien dirá, sí, pues porque existe una fuerza gravitatoria, una fuerza gravitacional que hace que los cuerpos caigan. Y ya, esa es la verdad. ¿Estamos seguros de que esa es la verdad? Creamos la metáfora de que existen unas leyes gravitacionales para explicar la caída de los cuerpos. Pero ¿quién nos dice que esa es la verdad? Ah, no, sí, es que todos lo vimos. Que todos lo vieron significa que sea la verdad. No, que todos lo vieran y que todos lo crean significa que todos aceptan esa metáfora, pero no necesariamente esa es la verdad. Que 2 más 2 es 4. Sí, 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 2 más 2 es 4. ¿Esa es la verdad? ¿O todos aceptan la metáfora de que 2 más 2 es 4? Entonces, problematiza nuevamente la verdad en la realidad. Dice Nietzsche, el lenguaje se erige para la comunidad humana como el más importante campo de batalla, con miras a establecer una comunicación estable y relativamente tranquila entre los hombres dentro de la sociedad. Se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad. Entonces, fíjense esto. La verdad es, hagan de cuenta, como un acuerdo que se fija entre hombres, que se designa para que todos tengan una comunicación más o menos aceptable. Entonces, donde yo diga rojo, todos entiendan que es rojo. Tal vez entonces el rojo no es una verdad, sino simplemente es un nombre que damos para que todos entendamos lo que significa algo cuando yo hago alusión a la palabra rojo. Es decir, se inventa una designación de las cosas uniformemente válidas y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes del verdad. Aquí se origina el contraste entre verdad y mentira. Dice esto, si en el estado natural los individuos se encontraban con posibilidad de crear libremente las transposiciones que son palabras, en estado de sociedad el hombre ha de someterse al ejercicio de utilizar esas mismas metáforas. Eso significa que Nietzsche está diciendo, los hombres en la antigüedad crearon unas metáforas que son la verdad. Nosotros que nacemos 100 y 200 años después, crecemos dentro de esas metáforas y ya por practicidad tenemos que aceptarlas. Entonces el hombre está obligado a someterse a ese tipo de verdad. Entonces la verdad no es algo que existe, la verdad es algo que se impone desde Nietzsche. En ese sentido, la verdad es un instrumento de dominación y por supuesto la va a utilizar quien la crea. Y la crea precisamente porque el creador de la verdad es el portador de la verdad. Y el portador de la verdad es el bueno. Y quien no es portador de la verdad es el malo. Entonces ahí se crean unas jerarquías que también son morales, pero son unas jerarquías de poder. Fíjense esto, en este sentido, y este es donde encuentra el uso práctico de la verdad, es decir, ¿para qué le sirve la verdad a la sociedad? Si la verdad es una herramienta, ¿para qué carajos le sirve la verdad a una sociedad? Él dice, el hombre solo anhela la verdad si ésta trae consigo consecuencias agradables, aquellas que mantienen la vida social. Es decir, la verdad es útil en tanto mantenga las comunidades unidas. Que Colombia es el país más feliz del mundo. Esa no es una verdad. Pero sin embargo, los colombianos la aceptamos para mantener el consenso en que somos el país más feliz del mundo. Que Colombia tiene los paisajes más bonitos del mundo. Esa no es una verdad, no lo sabemos, pero la asimilamos como una verdad. Bueno, no, hay muchas verdades polemizables acá que no, pues no voy a entrar a desarrollar. Ustedes imaginarán más tipos de verdades. Ahora, si eso es así, él dice que el hombre está prisionero en la verdad. Está prisionero en la verdad porque no puede salir de la verdad. En el momento en que salga de la verdad, se expone a juicios morales.
dice que el hombre, tanto la verdad como la mentira son iguales en el sentido de que ambas son creaciones humanas. Entonces, este hombre se atreve a decir que la verdad y la mentira son iguales, básicamente porque las crea el hombre. Bueno, muchachos, voy a ampliar un momentico, voy a crear una nueva sesión para terminar de explicarles la guía. Son 10 minuticos más, así que se desconectan y vuelven e ingresan con este mismo link. ¿Listo? Listo, profe. Listo.